Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Alabado sea Jesús. La paz del Señor llene cada vida que nos pueda escuchar en este día. Le saluda nuestro hermano Eliud Espinosa Díaz una vez más en la clase bíblica semanal. Y como siempre, pues estamos en las facilidades de la librería Victoria Gift, aquí en Humacao, donde el hermano Jonathan, con los brazos abiertos, te espera para orientarte y educarte en cuál es la mejor de las alternativas para seguir fortaleciendo nuestra biblioteca, en fin, de seguir educando la comunidad. En esta mañana o en este día vamos a comenzar otra serie de lecciones acorde con el leccionario de este año 2023. Y el leccionario pues comenzó sus lecciones ahora en marzo. Y esta sería la primera clase y yo la he designado 1B. Con un tema de unidad, la Iglesia de Cristo como comunidad redimida. Tenemos para la clase de hoy un tema, o para la lección de hoy un tema, características de la Iglesia como testigo de Jesucristo. Está usando en lectura base Efesios 2, versículos 1 al 2, versículos 4 al 10, versículos 13 al 14. Utiliza además Colosenses 1, versículos 21 al 27 y Hebreos 12, versículos 22 al 24. Dentro del tema de unidad, la Iglesia de Cristo como comunidad redimida, esta sería una clase introductoria, una lección introductoria, para ver las características de la Iglesia al testificar la obra y la esencia de Jesucristo. Mientras venía en mi vehículo, llegó a mi mente la expresión de Lucas 2, versículo 52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Y la expresión bíblica nos está aquí detallando claramente la base de lo que usamos en la consejería cristiana, y que el consejero cristiano va a ver la formación humana de forma biopsicosocial espiritual. Lo biológico se concreta al crecimiento del cuerpo, la biología del cuerpo. Lo psicológico es al crecimiento de la mente, del conocimiento, de la psiquis. Lo social es la relación con los que nos rodean y con el ambiente. Y lo espiritual es la relación con Dios. Y Jesús, este versículo
va diciendo cómo Jesús iba creciendo. La ciencia hasta hace poco estuvo tomando lo biopsicosocial y no tomaban lo espiritual. Últimamente ya está tomando en cuenta lo espiritual porque encontró que tiene un eslabón perdido como la teoría de Darwin y no podía enlazar una cosa con la otra hasta que se están dando cuenta que ya los consejeros necesitan también tocar lo espiritual. Y eso está pasando en la iglesia. Originalmente, cuando habían trastornos emocionales, pues la iglesia no era asidua a enviar gentes a que tuvieran un tratamiento psicológico porque entendían que no estaban haciendo la relación con Dios como debía ser. Y los trastornos psicológicos, muy especialmente la depresión, como le llaman ahora, que también se convierte en opresión, pero la depresión sí es un problema médico, biológico, en el cual los químicos del cuerpo o descienden o ascienden a niveles que no pueden ser los que el cuerpo domina, y por eso es que pasa. Y una de las características de la iglesia, o la característica definitiva de la iglesia, es que necesita bregar con esas 4 fases de la persona para poder ser una representante digna de lo que Cristo es. Porque somos el cuerpo de Jesucristo representado en un núcleo global para toda la humanidad. Y como esta es una clase introductoria, es bueno que lo veamos desde ese punto de vista. La iglesia no puede decirle a uno que tiene hambre que Cristo le va a llenar el estómago. Llénale el estómago y predícale a Jesucristo. La iglesia no le puede decir a uno que está en un estado depresivo, Jesucristo te va a sacar de eso. No. Dale la oportunidad, dale la forma de que pueda tratar ese estado en el que se encuentra médicamente. Síguelo, y una vez haya nivelado los químicos del cuerpo, dile que Jesucristo es el Señor de su vida y Él va a bregar con ello. Y de esa forma seguimos llevándolo todo a lo espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia es el instrumento humano llamado a existir por la revelación de Dios mismo en su palabra, para que a través de la palabra Dios sea conocido más ampliamente como la iglesia lo ha conocido. Y esa iglesia tiene una encomienda de alcanzar con la plenitud de la palabra de Dios a todo el mundo. El origen de la iglesia es celestial. El Cristo exaltado al cielo vino del cielo y derramó su poder, y el Espíritu Santo también viene del cielo, porque Cristo dijo: voy, pero de allá enviaré otro consolador. La iglesia de Jesucristo entonces es una iglesia de amor, porque Dios es amor, y el amor nos une a Dios. Es una iglesia de poder. El poder nos capacita para servir al prójimo y para enfrentar al enemigo. Y ese poder nos lo da el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y es una iglesia de autoridad. La autoridad nos proporciona victoria sobre el ataque contrario. Os doy autoridad sobre todas estas cosas, dijo el Señor. Incluso dijo: y aun al que le remitieres los pecados, le serán remitidos. Así es que la iglesia
tiene unas características formativas, lo que le han llamado en otros foros atributos de la iglesia. La iglesia se congrega en torno a Cristo que la gobierna y se congrega bajo los ministerios que el Espíritu Santo da a quienes son puestos para ejercer la autoridad y para proclamar el Evangelio. Esa iglesia se reúne para adorar en una actividad de culto en lugares llamados templos. Mucha gente le dicen la iglesia y ven un edificio y dicen ahí está la iglesia tal. Y es a través de ese culto que la comunidad de fe entonces se hace notoria a la comunidad en general. Se reúnen los templos para dar culto a Dios y es a través de ese culto que la iglesia o la comunidad de fe se hace notoria a la comunidad en general. La iglesia se reúne para celebrar el culto y por su culto es conocida. La iglesia es de Cristo y Cristo la moldea a su parecer. Cristo le da leyes, le da procedimientos, le da ordenanzas y la iglesia a base de eso funciona. Solo existen dos requisitos para pertenecer a la iglesia del Señor. Y no se asombre por ello. Número 1, aceptar a Jesús como Salvador y ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Dice eso, Marcos 16, 16. Y el segundo, sé fiel hasta la muerte. Tener militancia hasta el día del deceso o hasta el día que el Señor nos llame. Apocalipsis 2:10. Así que el culto como asamblea de la comunidad cristiana en nombre de Jesús es el modo de aparición más central que tiene la iglesia sobre la tierra. Gente, nos conocen como iglesia porque nos reunimos para dar culto a Dios. Esa es una bendición, o es una bendición pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Esa es la característica principal, que nos conocen porque nos reunimos para culto. Y repito, es una bendición pertenecer a la iglesia de Cristo por estas razones, y las tiene en Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos en Cristo. Ese es el versículo 4. Fuimos predestinados para adopción como hijos. Versículo 5. Fuimos redimidos por su sangre. Versículo 6. Se nos dio a conocer su voluntad. Versículo 9. Somos hechos herederos de Dios. Versículo 11. Somos sellados con el Espíritu de la promesa. Versículo 13. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia no tiene fundamentos humanos. Sus directrices son divinas. Por eso es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, según Mateo 16, 16. Donde hay elementos humanos o terrenales de fundamento, la cosa no se mantiene. Ahora, si los fundamentos son de Dios, sí se van a mantener. Vea Hechos 5, del 34 al 39, donde Gamaliel, hablando con los sacerdotes y los directores de la iglesia o del templo de Jerusalén en aquel momento, dicen, si eso que estos hombres están diciendo es de Dios, no se cae, no se destruye. Pero si no es de Dios, eso se va a caer. Ahora, si es de Dios, no hay quien lo tumbe. También puede buscar Hechos 4, 16, donde el mismo pueblo dice, señal notoria es que no podemos negar. Así es que lo de Dios, la iglesia lo proyecta, lo proclama, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Pero aún así, la iglesia sigue siendo y es el blanco del ataque diabólico. La iglesia tiene un camino de sufrimiento, que ese camino a la larga va a ser el triunfo en una vida nueva. La iglesia vencerá por causa del que la llamó, que es Jesucristo. Hoy día la iglesia enfrenta una lucha férrea contra la inmoralidad y la inconsistencia. Por un lado, muchos cristianos quieren cambiar las bases del culto, asemejándolas con un parecido a la coreografía mundana. Acuérdense que la característica principal que define a la iglesia o que la da a conocer es el culto, y es el culto conforme a como Dios lo ha establecido y demanda de él, no como la coreografía mundana lo establece. Así es que no se puede olvidar que el culto se dirige a Dios y envuelve entrega y compromiso en santidad reverente. La coreografía es estudiada y practicada para resaltar el entretenimiento, y el culto no es entretenimiento. El culto no es para placer, es para elevar el alma en adoración a Dios. Por eso es que el culto no es un espectáculo de reunión cívica, sino que es un momento sublime para estar con Dios. Cuando usted invite a alguien, no le diga, por favor, yo no quiero imponer esto, pero no le diga, vente, vamos para la iglesia, quisiera que me acompañes a la iglesia. Mejor invítelo, te invito a que me acompañes a adorar a Dios. La persona va a tener mejor reacción. Por otro lado, por motivo de ese culto y por la encomienda que la iglesia tiene, la sociedad nos va a señalar y nos señala como antisociales, como pasados de moda, y con un señalamiento general de que usamos como texto un libro anticuado y obsoleto. ¿Por qué? Porque ya en esta época de la tecnología, dice la gente que se hacen las cosas de forma diferente. Esa posición social que usted ve, o que usted escucha, que usted siente, que usted palpa, atenta contra la unidad, contra la capacitación y contra los dones del Espíritu Santo, que es quien dirige la iglesia. No obstante, esa diferencia, esa crítica, ese señalamiento de diferencia es la que nos define entonces como iglesia del Señor. La iglesia tiene una capacitación a base de los dones del Espíritu Santo, que son el poder de la iglesia. La iglesia deriva su vida de la vida común de Cristo. Y eso lo hace posible por los dones que el Espíritu Santo reparte entre los fieles que componen la iglesia. El Espíritu Santo da a cada uno su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección del discípulo. Verifíquelo, Efesios 4, versículo 12. Al hablar de dones, la Biblia expresa que el mayor de ellos es el amor, según 1 Corintios 13:13. Entonces, el mayor ejemplo de ello se ve en Dios al dar a su Hijo en rescate por la humanidad. Texto conocido por todos, Juan 3:16. Yo pregunto,
como iglesia, ¿proyectamos verdaderamente ese amor de Dios y de Cristo? ¿Está esa característica en la iglesia? ¿O convertimos la iglesia a veces en séquito cejado y somos nosotros los nenes de la película y los demás están excluidos? Esa fue la actitud de Israel y Dios se la censuró. La actitud nuestra de la iglesia debe ser demostradora de vida y de una esperanza de vida que cautive al pecador, no por lo que uno es, eso no tiene importancia, sino por lo que uno vive y proyecta. El que no es uno con Cristo no puede inspirar confianza de salvación a otros. Esto es inapelable. El Evangelio no tiene forma de modificación. Santiago 1:17 lo dice. Toda la naturaleza del hombre, todo elemento de su ser ha sido debilitado y depravado por el pecado. Su ser completo, su ser integral, cuerpo, alma y espíritu, han caído bajo el poder del pecado. La mente, la psiquis del hombre ha sido oscurecida. Su corazón depravado, ya la ley de Dios no está en su mente y en su corazón. La psiquis del hombre ha sido cambiada por el pecado. La voluntad del hombre ha sido pervertida por el pecado y entonces lleva su cuerpo a no funcionar conforme a lo de Dios. La característica definitiva de la iglesia es que tiene el poder del Espíritu Santo. Y entonces crecemos en el Espíritu para que pueda crecer la psiquis, para que pueda crecer el cuerpo y para que pueda crecer nuestra relación con la sociedad. Entonces sí, la iglesia, demostrando el amor de Jesucristo, presenta la característica definitiva de la iglesia, la característica con la cual la iglesia se tiene que presentar y proyectar con el amor de Dios. El hombre está en tinieblas morales y necesita iluminación espiritual. Se halla en un estado de condenación y necesita justificación, como dice Romanos 5:1. Es un cautivo de Satanás y necesita libertad, la libertad de Jesucristo, como libre, pero no como los que tienen la libertad como ocasión para caer, sino como siervos de Dios. El hombre tiene un corazón pervertido y necesita regeneración, que vuelva a ser escrita en él la ley de Dios. Con una tarea y con una mente comprensiva, entonces la iglesia, nosotros hemos sido encomendados para decirle y enseñarle que hay esperanza para su problema de vida, que Cristo vino a buscar y a salvar lo perdido. Como iglesia tenemos la encomienda y tenemos esa autoridad. La autoridad de la iglesia está en su misión, en la misión que tiene la iglesia. La misión de la iglesia es pertinente, es relativa y es definida a la gran comisión. Id, haced discípulos enseñándoles. Id, predicad. La orden es clara y precisa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. No podemos perder ese norte. El pecado ha hecho que el ser humano pierda el norte
hacia dónde se dirige y que pierda la capacidad integral de poder captar la dirección de Dios, y la iglesia es responsable de presentarles nuevamente un norte y un espíritu que lo capacite para alcanzar ese norte. Una vez crees, debes permanecer, militar y mantenerte constante. Para ser salvo hay que cumplir con ello, que fue lo que dijimos que eran las dos elementos que se necesitaban para pertenecer a la iglesia. La iglesia predica, enseña, permanece y debe estar en relación con Dios hasta el fin. En ello se destacan dos características que definen o identifican la iglesia en la tierra. Todo se resume en estas dos: lo que se hace por otros y lo que se hace por uno mismo en relación con Dios. Para cumplir, entonces, la iglesia necesita la autoridad del Espíritu Santo, esa potestad para decidir y para realizar la acción que Dios quiere que hagamos. Por eso fue que Cristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos. Como le dije en otra ocasión, aunque es muy bueno y Pablo lo dice también, no fue para que nos encerráramos en los templos a hablar lenguas y a gozarnos lo demás. No, poder para que testifiquemos que Jesucristo es el Señor. Y hacer y predicar, subraya, no en el ser enviado, sino simplemente en el hecho de la autorización. Nos autorizaron, nos dicen id. Y mi papá usaba mucho ese texto y esa expresión id, ese mandato, él lo cambiaba y decía, y si lo miras al revés, dice di, id, y dile a la gente que Jesucristo es el Señor. Somos embajadores autorizados. Cristo nos dio las herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? El Evangelio del Reino y la autoridad de proclamarlo, enseñarlo y predicarlo. Características que definen la iglesia. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 5:5, para que podamos desempeñar la función de Cristo en la iglesia, alcanzando, buscando y salvando lo que se había perdido. Nadie podrá compartir el amor de Dios en Cristo a otros si no tiene claro en qué cree, de dónde viene, para dónde va y por qué existe. Nadie puede dar lo que no tiene o lo que no es. Solo la iglesia cree en Cristo. Solo la iglesia viene de Cristo y solo la iglesia va al cielo y es real por materializar el cuerpo de Cristo. Que se te note, iglesia, que lo compartas y que lo disfrutes en vida. La paz del Señor sea con todo. Bendígales el Señor abundantemente y le pedimos sus reacciones para que el Señor nos siga fortaleciendo en este ministerio. Dios les bendiga mucho.